soy Romina De Luca y esto es Saquen una hoja. Hoy vamos a hablar de lo que implica ser docente en ese pasaje que nos lleva de la represión a la conciencia. Gustavo, oyentes, cuánto pasó en estas 2 semanas. Y sí, vivimos en Argentina, es decir, en un país en descomposición donde la vida social se degrada aceleradamente y 2 semanas parecen una vida. Es en este cuadro en el que el pasado viernes conmemoramos el Día del Maestro y me gustaría que aprovechemos la ocasión para pensar y reflexionar sobre lo que implica el ser docente. Bueno, arranquemos. Primero hay que responder 2 preguntas. ¿Qué es un docente y qué hace? Un docente hoy más que nunca es un obrero. Podríamos discutir y acordar que su extracción de clase ha variado a lo largo de la historia y señalar que en la etapa fundacional de la escuela sarmientina, un docente, y en realidad tendremos que hablar en femenino porque vamos a hablar de un trabajo centralmente de mujeres, esas docentes no eran obreras, eran reclutadas de la pequeña burguesía, eso que coloquialmente llamamos clase media. La docencia era una salida profesional que otorgaba estudios superiores, si entendemos como superior a la escuela normal de la época, y para ingresar a ella hacía falta primero haber terminado los estudios primarios. Era, y aún hoy es, una profesión femenina, con casi un 80% de mujeres, en una construcción patriarcal que vincula a la escuela con las tareas de cuidado de la infancia. ¿Qué mejor que una madre, o sea, una mujer? Y de ahí la frase de la señorita maestra como la segunda madre para educar a la infancia. Podríamos desarrollar un tendal acá en torno a la discusión que se dio durante el siglo XIX si las mujeres debían ser educadas, la batalla de Juana Manso por la coeducación de las mujeres y también, más centrado en el siglo XX, los balances que los inspectores hacían sobre el estado de las escuelas normales y la feminización del magisterio. De hecho, a principios del siglo XX, Mercante decía que la carencia de maestros varones era un problema social, ya que las mujeres carecían de los atributos necesarios para dar al niño que termina en la escuela primaria direcciones morales, educación cívica y carácter. Bueno, no quiero desviarme sobre este punto, que seguramente retomaremos en otra columna. Quiero volver al punto en donde estamos hoy. Un docente es un obrero y tenemos muchos indicadores que nos muestran la proletarización de la docencia hace décadas. La venta de la fuerza de trabajo docente implica en principio 3 elementos. El primero es el aspecto material, es decir, el esfuerzo físico que implica llevar adelante una clase, lo que se traduce en determinado tiempo de trabajo, un cargo de maestra de jornada simple o doble, un paquete de 12 o 36 horas cátedra para los docentes de secundario. Y también junto a ese trabajo y tiempo físico pago hay todo un trabajo impago que forma parte de las tareas necesarias para la labor: corregir, planificar, organizar actos escolares, salidas, esperar que el padre de Menganito llegue a retirarlo, etc. Un segundo aspecto de la fuerza de trabajo docente remite al componente intelectual, ese supuesto inocente de desarrollar contenidos y lograr la comprensión de esos contenidos por parte del alumno en eso que denominamos currículum escolar. El tercero, y muy necesario y vinculado con el anterior, refiere al componente emocional, es decir, ese vínculo e involucramiento interpersonal que garantiza el aprendizaje. La relación entre estos 2 componentes es central y fíjate, Gustavo, que precisamente la pandemia y la educación remota lo puso muy sobre la mesa. Los docentes no somos enciclopedias o máquinas con programas de enseñanza-aprendizaje. El vínculo emocional es clave porque estamos formados como personas completas y nosotros también actuamos como personas completas con esos alumnos que formamos. Sabiendo esto, veamos entonces, ¿qué hacen los docentes? Una de las funciones para las que la burguesía estructuró una escuela de masas, y lo decimos con todos los términos, fue la represión ideológica. La educación, a través de un dispositivo específico, como es la escuela, con un personal específico, como son los docentes, y la obligatoriedad de incorporarse en esa maquinaria, son una creación moderna. Cuando decimos moderna, estamos diciendo que no fue así siempre.
Obviamente, existían procesos de educación formales e informales, pero no dirigidos al conjunto de la población, sino a clases específicas. Tenemos tan naturalizada la idea de que la escuela siempre fue así, que no nos ponemos a pensar en su invención moderna por parte de la burguesía. Y esta creación tiene dos caras. En perspectiva histórica, la escuela de masas es una conquista, porque saca a la mayoría de la población del reino de las tinieblas y las acerca al mundo letrado. Pero esto no se lo hace por bondad de las letras, sino para construir en las cabezas de todos una imagen específica del mundo. Por eso decimos que la escuela es una maquinaria de reproducción ideológica. Podríamos enumerar muchas de las características que asemejan a la escuela con la fábrica. Valga de ejemplo el orden, las jerarquías. Es el lugar donde un cuerpo de especialistas como las maestras nutrirá a los escolares de toda una serie de instrucciones imprescindibles. Y en efecto, la selección de esos contenidos tiene una función: la aceptación del orden social por parte de los explotados, creando una imagen de que todos, en tanto libres e iguales, aceptamos que el mundo es así. Es decir, el docente, y voy a agregar acá que no se reconoce como sujeto político, imparte un corpus de ideas más o menos coherentes, a partir del cual la clase explotada se explica el funcionamiento de la sociedad, naturaliza esa dinámica y acepta su lugar en el mundo. Parte de la construcción de que algunos nacen con estrellas y otros, sabemos, estrellados. De allí la similitud que puede encontrarse en la universalidad y la uniformidad de las materias que componen el currículum escolar a lo largo del mundo. Es decir, el dotar a los alumnos de saberes considerados elementales, incluyendo materias vinculadas a la construcción de ciudadanía. Estudiamos la historia de la patria, la geografía de la patria, el lenguaje de la patria, que cómo la escuela funciona como una familia, que se habla de la lengua madre, la música de la patria. La misma construcción a lo largo y a lo ancho del mundo. La adquisición de todo ese conocimiento debe ser además validado y certificado y acreditado por la escuela, y esa tarea puede implicar muchos pasos intermedios como la autorización y selección de libros escolares, incluso por parte del Estado, la difusión de materiales, también intervención del Estado, la fijación de pautas para la evaluación de años y ciclos, fijadas por el Estado, y el otorgamiento de un diploma reconocido por las autoridades oficiales de la patria, claro está. Está claro entonces que la escuela es una maquinaria gigantesca de represión ideológica en manos de la burguesía, pero la cara tiene otra moneda: que el conjunto de la población pase por sus aulas habilita la disputa de lo que allí se imparte. Pero para eso necesitamos tener conciencia de la función social en la que se nos ha subsumido a los docentes y batallar por el contenido. Esto quiere decir que si hemos obtenido para nuestras vidas un grado de conciencia social y política, no podremos dar una clase como si fuéramos una enciclopedia burguesa, porque en definitiva, si un docente, en tanto trabajador, debe vender su conocimiento, no solo de su disciplina, sino también de cómo su disciplina encaja en su vida, para que cumpla una verdadera función en la vida de los alumnos, para que sea parte de la vida de los alumnos. No podrá ese docente separar la conciencia adquirida de su actuación en el aula. Aquí aparece una gruesa contradicción. Cuando un docente toma conciencia de que su tarea implica ser un intelectual íntegro, debe asumir el costo de sus decisiones políticas, íntimas, personales, que forman parte del componente emocional de la educación. En tanto le encontró sentido a esa disciplina que tiene para su vida y para la vida en general, se ve obligado a enseñar eso a sus alumnos, es decir, el docente es un sujeto intelectual y político. Pero la conciencia no brota espontáneamente. Si el docente no es consciente del contenido de su trabajo, actúa como agente de construcción de la hegemonía social y por ende del orden. Silencia voces, acalla procesos, reprime ideológicamente.
Incluso cuando piense, pero yo voto a la izquierda, yo hago paro, yo peleo por mi salario. Eso es cierto, pero no alcanza. Se trata de reconocer que, como trabajador intelectual y consecuentemente como sujeto político, el contenido de la tarea docente no es neutro. El contenido de nuestro trabajo debe comprometernos como miembros de la sociedad y como sujetos políticos. Y para eso hay que contar con herramientas. Para eso hay que salir del límite de la lucha corporativa sindical y disputar también por el sentido de nuestra tarea. Para eso hay que estar dispuestos a disputar, a batallar por una paritaria de contenidos, si se trata de que ese docente actúe como un intelectual íntegro. Y acá déjame, Gustavo, pasar un aviso. Es precisamente por todo esto que con mis compañeros de Razón y Revolución, para armar a los docentes en esa batalla, construimos el blog del Docente Rojo, que pueden visitar en nuestra página web. Una mirada socialista de los problemas de la educación implica precisamente reflexionar sobre ese pasaje que nos lleva de la represión a la conciencia, para hacerle justicia a los docentes en su día. A esa capa, la más intelectual en el seno de la clase obrera, que puede ser portadora de conciencia para el resto y también son activos militantes. Fíjate que la rebelión de los trabajadores estatales está en marcha. Empezó por la policía, se alistan los médicos y a pesar de Baradel y Aleso, también los maestros. Cuando los docentes dicen que no tienen nada que ver con la policía, olvidan el contenido de su tarea para los agentes del orden, es decir, para los burgueses. Por eso hay que estar dispuesto a colocarse del lado correcto, en forma colectiva, con las herramientas adecuadas para erigirnos como los constructores de la vida nueva. Bueno, amigos, sigan escuchando la radio Vivido Equivocada, que lo demás es silencio.